Bien, bueno, buenos días primeramente. Y vamos a comenzar con esta clase, que era una de las clases que teníamos pendiente de forma presencial y con la cual vamos a complementar las actividades no presenciales o virtuales que forman parte del avance de la asignatura durante esta cuarentena. Hoy vamos a hablar de la enfermedad coronaria, ¿sí? Ahí tenemos la imagen de una persona típicamente cómo muestra el dolor, cómo refleja el dolor o el ángulo en este tipo de patología, así que vamos a conocer un poco más de ello. Para ello, por supuesto, tenemos que comenzar hablando de la circulación del corazón, la circulación coronaria. Esto ya lo habíamos visto en la clase de anatomía funcional, simplemente hagamos un breve recuerdo, un breve repaso, y podemos ver nuevamente en esta imagen muy bonita cómo las arterias del corazón se encuentran envolviendo o protegiendo, si quieren decirlo, al ventrículo izquierdo, ¿no? Podemos ver cómo la coronaria derecha nace, va o recorre su primera porción en el surco auriculoventricular y se dirige hacia la pared inferior o posterior, y en la mayoría de los casos de ella va a descender un ramo que desciende por la pared posterior inferior hacia la punta del ventrículo, y este ramo se denomina ramo descendente posterior. En cambio, al lado izquierdo podemos ver cómo dos arterias nacen de una misma arteria o de una sola arteria que va a ser un tronco de las dos coronarias izquierdas, ¿sí? Por eso se llama o se denomina tronco de coronaria izquierda. Nace la arteria circunfleja, que hace el recorrido opuesto a la arteria coronaria derecha, va por el surco auriculoventricular dirigiéndose hacia la pared posterior, y la descendente anterior, que va hacia o se dirige hacia la punta del corazón por el surco auriculoventricular o la pared anterior, y en su recorrido hay ramas que penetran el septum y hay ramas que se dirigen hacia la pared lateral. Si nosotros cortáramos al corazón para poder, al ventrículo izquierdo y al ventrículo derecho, para poder ver este territorio irrigado, nosotros veríamos ahí en color verde cómo la arteria descendente anterior lleva sangre a la pared anterior, aparte de la pared septal y aparte de la pared lateral. La arteria circunfleja lleva sangre a la pared lateral, y la arteria coronaria derecha y parte de la pared inferior, perdón, la arteria circunfleja, y la arteria coronaria derecha se encarga del resto de la pared inferior o posterior, parte del septum y del 100% de la irrigación del ventrículo derecho. Ahora, ¿por qué hablamos de la enfermedad coronaria? Y pues la enfermedad coronaria es importante en la actualidad, y por lo que apuntan o hacia donde apuntan los diferentes estudios, lo seguirá siendo en los próximos años, porque es la primera causa de muerte en el mundo entero. O sea, ¿de qué se muere principalmente la gente en el mundo, independientemente del país? Por enfermedad coronaria, por enfermedad cardiovascular, no enfermedad coronaria, por enfermedad cardiovascular. Ahora, la enfermedad cardiovascular engloba muchas enfermedades dentro de ella. Tenemos a la hipertensión arterial, tenemos a la enfermedad coronaria o cardiopatía isquémica, a las cardiopatías congénitas, a la cardiopatía reumática, al ACV o stroke, a la enfermedad de la aorta, al tromboembolismo pulmonar. Tenemos a la arteriopatía periférica, tristemente muy dejada de lado por parte de todos. Entonces, todo este grupo de enfermedades, y alguna que me esté olvidando, forman parte de la enfermedad cardiovascular. Sin embargo, si tuviéramos que darle responsabilidad a una de ellas, dentro de este grupo, la enfermedad coronaria o la cardiopatía isquémica va a ser la más responsable de la mortalidad. Va a ser la que más personas mata dentro de este grupo de enfermedades cardiovasculares. Y fíjense cómo en este gráfico vemos cómo a medida que pasan los años, la enfermedad cardiovascular es cada vez más responsable de las muertes que se producen. Y si esto sumáramos esta porción que es de color amarillo, que es la mortalidad por diabetes, y nosotros asumimos o pensamos o identificamos que en los pacientes diabéticos la enfermedad cardíaca y vascular es la principal responsable, pues la mortalidad sería mayor. Como yo les decía, son varias las patologías o son varias las enfermedades que engloban esta enfermedad cardiovascular. Sin embargo, fíjense cómo, aquí resaltado en un cuadrado, en Latinoamérica y el Caribe, esto de color celeste, que es la enfermedad coronaria o la cardiopatía isquémica, es dentro de todas las enfermedades cardiovasculares la más responsable o la principal responsable. Esto lo podemos ver en este gráfico, como para Latinoamérica y el Caribe, el 50% de los pacientes que se mueren por enfermedad cardiovascular lo hacen por enfermedad coronaria.
De ahí en más hay otras patologías, nadie dice que no, pero dentro de la enfermedad cardiovascular, la enfermedad coronaria o la cardiopatía isquémica es la principal responsable. Por ello debemos conocerla, y no solo por ser cardiólogos, o no solo los cardiólogos, sino todos los médicos en general. ¿Qué pasa en nuestro país? ¿Qué pasa en Bolivia? En este estudio, en este registro, podemos ver que la tasa específica de mortalidad por enfermedad cardiovascular es de alrededor de 175 a 250 por cada 100.000. Sin embargo, existen estudios locales en algunos departamentos de Bolivia en donde esta mortalidad se llega a incrementar hasta 400 por 100.000. ¿Qué va a pasar de aquí hacia adelante, o qué nos depara el futuro? Vemos también cómo para el año 2030, si comparamos la cantidad de personas que fallecen por enfermedad cardiovascular en un año, como el año 2010 fallecieron 18 millones de personas, y como para el año 2030 lo harán 24 millones de personas. ¿Sí? ¿Esto qué representa? Que tanto el 2010 como el 2030, 3 de cada 10 personas en el mundo que fallecen morirán o lo harán por enfermedad cardiovascular. ¿Qué pasa si lo dividimos entre los sexos? Fíjense, en los hombres, 15% o 13% fallecieron en el 2010 por enfermedad cardiovascular, y para el 2030 se espera que sea básicamente el 15%. En las mujeres, afortunadamente, este porcentaje se reduce un poquito, y esto lo vamos a ver más adelante a qué se debe, y en el 2010 era 13.6%, y para el 2030 se espera que sea solo el 13%. Ahora, en Estados Unidos veamos cómo se ha ido comportando en el tiempo la presentación de ya estamos hablando ahora de enfermedad coronaria, y hablemos un poquito del infarto de miocardio. Fíjense cómo desde el año 1999 hasta el año 2008, que abarcó este registro, cómo el infarto de miocardio en general se ha ido reduciendo en presentación. Es decir, cada vez se han presentado, cada año hubo un descenso en la cantidad de personas que se presentaron con infarto. ¿Sí? Esa es la MI que ven ahí. Ahora, si dividimos a los infartos en los dos grandes grupos, uno que es el que vemos abajo, que es el STEMI, que es el infarto de miocardio con supradesnivel del segmento ST, y otro que vemos arriba, que es el NSTEMI, que es el infarto de miocardio sin supradesnivel del segmento ST, vemos cómo pasa algo interesante a partir del 2000 o del 2002, básicamente, cómo se fueron incrementando la cantidad de infartos sin supra y fueron disminuyendo la cantidad de infartos con supra. Y si comparáramos la curva esta, la línea presentada en el infarto de miocardio con la del infarto con supra, vemos que es básicamente la misma, ¿no? Esto, ¿cómo lo podríamos graficar de mejor forma? En este gráfico nosotros podemos ver cómo llega un punto en el cual básicamente se han invertido las curvas. Ha disminuido tanto el infarto con supra y se ha incrementado tanto el infarto sin supra, que ahora son más los infartos sin supra que los infartos con supra. Y esto tiene una explicación. Y la explicación que se ha encontrado, que se ve, y que por supuesto es la evidente, es que esto se ha presentado así desde el momento en que hemos comenzado a hacer uso de las troponinas. Y obviamente, el momento que ya tenemos estudios, y hoy no existe un estudio de infarto en el cual no se tome en cuenta la troponina, pero nosotros podemos ver que desde el momento que hicimos uso de las troponinas, fuimos viendo que hay menos supra de los que pensamos, y que hay más infartos sin supra de nivel de lo que esperábamos o de lo que suponíamos, ¿no? ¿Esto por qué? Porque a través del uso de las troponinas se ha objetivizado o se ha objetivado el diagnóstico del infarto agudo de miocardio. Porque anteriormente el infarto era angina más dos criterios más. Hoy, como lo vamos a ver más adelante, es troponinas, que es la evidencia de muerte del músculo cardíaco, más al menos un criterio más. Esto ha hecho que sea objetivo, ¿sí? Porque el ANGOR, la angina, como vimos en la clase de historia clínica, es un síntoma, es subjetivo, y depende en este sentido tanto de el relato del paciente, la experiencia del paciente, la comunicación del paciente hacia quien lo está interpretando, y por supuesto la interpretación de quien está frente al paciente. Y no podemos negar que la interpretación de la persona que está frente al paciente, en este caso el médico, también está condicionada por el conocimiento y por la especialidad de cada médico. Entonces, con las troponinas, con el uso de troponinas, esto se objetivó y tenemos positivo o negativo, y de ahí además los valores, obviamente, para hacer un mejor uso de
de esta enzima cardíaca, ¿no? Entonces, esto en el gráfico nosotros podemos ver que en el tiempo nos dimos cuenta que muchos de los infartos con suprasnivel del segmento ST, o de lo que nosotros pensábamos que era infarto con suprasnivel, en realidad no lo era. Pero más interesante aún, que muchos de los pacientes que venían con síntomas de infarto sin suprasnivel del segmento ST y que nosotros pensábamos que no lo eran, en realidad sí lo eran. Y la troponina nos está mostrando esto. Esto en cuanto a la presentación. ¿Y qué pasa con la mortalidad? Con la mortalidad, pues afortunadamente ha ido en descenso, tanto como vemos en este primer gráfico para el infarto en general, como para el infarto sin supra, y aunque pareciera que está estancado el infarto con supra, en realidad también hubo un descenso en la mortalidad, y esto pues obviamente va de la mano con el uso de mayores tecnologías, tanto a nivel intervencionista mínimamente o quirúrgico, el uso de nuevas drogas. Entonces, todo esto ha hecho que consigamos que los pacientes que vienen por infarto de miocardio en cualquiera de sus modalidades o en cualquiera de sus presentaciones, pues se mueran menos de lo que lo hacían antes. Si nosotros de manera general dividiéramos a la enfermedad coronaria en dos grandes grupos, aquellos que son síndromes agudos y aquellos que no son agudos, nosotros podíamos ver cómo dentro de estos dos grupos tenemos un sinnúmero de patologías. Tenemos a la angina crónica estable, a la angina rápidamente progresiva, la angina de reciente comienzo, isquemia silente, la angina de Prince-Metal, angina inestable, infarto agudo de miocardio y la angina postinfarto. Nosotros podemos ver cómo de la angina inestable para abajo puede estar incluida, si quieren, en algunas situaciones hasta la de Prince-Metal, pero de la angina inestable para abajo estamos hablando de síndromes coronarios agudos. De la angina inestable para arriba hablamos de enfermedad coronaria no aguda, ¿sí? Podemos llamarla estable si quieren o crónica, pero no son presentaciones agudas, aunque algunas pueden ser por tiempo de más corta presentación o de más corta evolución que el resto, ¿no? La angina crónica estable requiere más de 6 meses al menos de presentación del cuadro anginoso, y de ahí además tenemos 2 meses, 1 mes, entonces, o la isquemia silente, que son hallazgos en algunos de los métodos complementarios cuando se le realiza al paciente, pero que no se lo realiza por sospecha, sino, como su nombre lo dice, es un hallazgo. Como veíamos en la clase de métodos complementarios, que imagino que se cansaron de la cantidad de métodos que vimos, nosotros podemos ver que para llegar al diagnóstico de estos pacientes tenemos que hacer lo que hacemos con cualquier paciente: una historia clínica completa, bien realizada, el electrocardiograma de 12 derivaciones, y de ahí en más definiremos o decidiremos por cuál de las pruebas debemos inclinarnos, sea una prueba evocadora de isquemia, sea una angiotomografía, sea que la situación la amerite una viabilidad miocárdica o vayamos a realizar un cateterismo o coronariografía. Desde luego que el primer elemento o el primer método diagnóstico que tenemos a mano, que es fácil de realizar, que se lo realiza al lado del paciente, al lado de la cama del paciente, es el electrocardiograma. Y en el electrocardiograma nosotros tenemos que dividir al corazón en diferentes paredes y vamos a correlacionar las derivaciones que vemos en el electrocardiograma o con las paredes del corazón, ¿no? De esta forma tenemos que D2, D3 y ABF será la pared inferior, B1, B2 y a veces B3 va a ser la pared anteroseptal, B3 y B4 va a ser la pared anterior, B5 y B6 va a ser la pared lateral, B1, B2, B3, B4 va a ser territorio anterior extenso, B1, B2, B3, B4, B5, B6 va a ser territorio anterolateral, y B1, B2, B3, B4, B5, B6, D1 y ABL será el territorio anterolateral extenso. Y nosotros vemos que tradicionalmente, y esto lo hablábamos en la clase de electrocardiograma, como el electro se imprime con una secuencia que va D1, D2, D3, ABR, ABL, ABF, B1, B2, B3, B4, B5, B6. Y que esto puede cambiar esta secuencia, ¿no? Pero el mejor lugar para reconocer la necesidad del cambio de la secuencia de la impresión o del registro del electrocardiograma es pues la enfermedad coronaria. Porque nosotros veíamos las diferentes paredes, pero si nosotros vemos en el electro, fíjense cómo vemos que lateral está en una esquina
se va acercando al medio y luego tenemos que irnos hasta la derecha del electrocardiograma. Entonces hay otra secuencia para presentar y eso lo vimos el, en la clase de electrocardiograma. Sin embargo, esta es la secuencia tradicional en la cual se presenta, que va de D1 hasta V6, ¿no? Ahí podemos ver en diferentes colores las paredes que hablábamos de para evaluar al corazón desde el punto de vista electrocardiográfico. Y me gustó este gráfico en el cual pone a la aorta en ABR y muestra cómo van las arterias coronarias en las diferentes partes del electrocardiograma y vemos cómo el recorrido de la descendente anterior va desde B1 hasta B4, cómo vemos la circunfleja B5, B6 y cómo vemos la circunfleja D1 y ABL y la coronaria derecha de D2, D3 y ABF, y esto nos hace visualmente orientarnos más el por qué esas, o sea, no el por qué, esto nos hace orientar visualmente la correlación del electrocardiograma con las paredes del corazón, pero a su vez de las paredes del corazón con la arteria culpable. Y es muy interesante este gráfico cómo deja a la aorta en ABR, porque hasta ahora, como veíamos en las diferentes paredes del corazón y sus derivaciones correspondientes, en ningún momento mencionamos ABR. Y hay un dicho que un profesor de cardiología nos decía que nada bueno viene de ABR. Y esto es porque cuando hay un supradesnivel en la derivación ABR, nosotros tenemos que sospechar que la enfermedad coronaria es más grave de lo que podríamos pensar o de lo que podríamos esperar. Debemos sospechar en que hay enfermedad del tronco de la coronaria izquierda, que hay enfermedad de los tres vasos del corazón o que la arteria descendente anterior en su territorio muy proximal pues está enfermo, y por eso me gustó este gráfico en el cual pone la aorta y las diferentes partes que le comentaba en ABR. En el ecocardiograma también cuando vimos métodos complementarios pudimos ver cómo al corazón se lo puede dividir en los diferentes segmentos, ¿sí? Y de esta forma, 17 hablábamos, ¿no? Y de esta forma nosotros podemos, o sea, nos pueden informar la correlación del segmento afectado con la arteria culpable, ¿no? Aquí vemos al corazón igual segmentado y podemos ver en rojo el territorio de la descendente anterior, en amarillo el territorio de la circunfleja y en verde el territorio de la coronaria derecha, en las diferentes vistas o en las diferentes formas en las cuales nos presentan el ecocardiograma o se evalúa el corazón. Y en el medio podemos ver esta imagen donde están todas los diferentes cortes sumados en una imagen que se presenta y que se llama ojo de buey. Y cuando corresponde, se le hace una prueba de evocadora de isquemia, dejando de lado la prueba ergométrica, usando el ecoestrés o la cámara gamma, nosotros podemos ver al corazón segmentado de la misma forma, y aquí podemos ver en el más pequeñito el ojo de buey con sus 17 segmentos, y aquí al lado el ojo de buey con las arterias, ¿no? Vemos la arteria descendente anterior, que es la que dice LAD, la arteria circunfleja, ¿sí? Y la arteria coronaria derecha. Cuando hablamos de que las arterias coronarias o que podemos encontrar placas ateroscleróticas en el corazón, fíjense la composición de las placas ateroscleróticas. Tienen tejido fibroso, tiene calcio, tiene células grasas, tiene un core lipídico necrótico, tiene células grasas más células inflamatorias. Es por eso que a veces cuesta responder el por qué cuando el paciente te dice, ¿y por qué se produjo esto, doctor? Y es una suma de cosas, ¿no? Si fuera una sola responsable, pues sería fácil, ¿no? Causa-efecto, eliminamos la causa, se elimina el efecto. Pero vemos cómo es un poquito más complejo de lo que pensamos, y que a la vez hay muchos más factores de lo que tradicionalmente se cree que están involucrados a la hora de desarrollar o de presentar enfermedad coronaria. Y hablando de los síndromes coronarios agudos, nosotros tenemos que dividir a estos síndromes en dos grandes grupos. En los síndromes coronarios agudos con supradesnivel del segmento ST y en los síndromes coronarios agudos sin supradesnivel del segmento ST. Y en este gráfico, muy bonito, podemos ver cuál es la importancia y la relevancia de esta división. Nosotros decimos tradicionalmente que el supra, o el síndrome coronario agudo con supradesnivel del segmento ST, es una emergencia. Y el síndrome coronario agudo sin supradesnivel del segmento ST es una urgencia. ¿Esto por qué? Porque sabemos ya que una emergencia es una situación que va a condicionar la vida de un órgano o la vida misma del paciente en ese momento.
La urgencia es una situación en la cual se va a condicionar la vida de un órgano o del paciente en el transcurso del tiempo, ¿sí? Y esto lo hemos explicado muy bien aquí con estos cortes, ¿no? Fíjense, al lado izquierdo de ustedes, al lado izquierdo de ustedes, la zona más verde, cómo se ve una arteria coronaria seccionada, se ve muy bien el endotelio, en la zona de ruptura del endotelio, cómo hay un trombo que se ha formado subendotelial, pero cómo el trombo sale hacia la luz de la arteria coronaria. Y vemos la luz como ese territorio de color azul, ¿sí? Entonces vemos que si bien hay un trombo que está obstruyendo la luz de la arteria coronaria, esta obstrucción no es total. Y si las arterias están por la región epicárdica y la sangre va desde arriba hacia abajo, pues obviamente el territorio más cercano al endotelio va a ser el que más va a sufrir y el territorio más cercano al epicardio, que es donde está la arteria coronaria, es el que menos va a sufrir, ¿no? Por eso es que esto es una urgencia, ¿sí? Y por eso este tipo de infarto se lo llamaba antes subendocárdicos, ¿sí? Por el otro lado, que es lo que vemos en rojo, vemos exactamente lo mismo, una arteria coronaria seccionada, vemos el endotelio, la zona de ruptura del endotelio, un trombo que se forma en territorio subendotelial, pero como el trombo que abarca la luz de la coronaria ocupa la totalidad, el 100% de la luz. Y esto hace que esto sea una emergencia. ¿Por qué? Porque todo el espesor del músculo va a estar sufriendo desde ese momento. Es decir, tanto la zona cercana al endocardio como la zona cercana al epicardio va a estar en riesgo porque ni una gota de sangre va a estar pasando desde esa arteria. Por eso es una emergencia. Y por eso este tipo de infarto se lo denominaba infarto subepicárdico. La evolución que va a seguir el infarto de miocardio con el síndrome coronario con supradesnivel del segmento ST es pues que va a evolucionar cuando sea un infarto, ¿no? En cambio, el síndrome coronario agudo sin supradesnivel del segmento ST puede tener dos formas de presentarse. Se puede presentar como una angina inestable o se puede presentar como un infarto agudo de miocardio. Ahora veamos en un video cómo es que se forma el infarto o cómo es que se genera este trombo en la luz de un vaso. Fíjense en el video cómo se ve en el transcurso del tiempo que hay el crecimiento de la placa aterosclerótica. Vemos la luz de la coronaria como esa zona blanquecina, cómo va disminuyendo a medida que la placa aterosclerótica va creciendo y cómo llega un momento en que el endotelio se fractura, se rompe, se forma un trombo y se forma la oclusión o el vaso se tapa, por decirlo así, y esto es el mecanismo por el cual se produce un infarto. En este otro video podemos ver, fíjense en el centro del video, notan cómo están pasando los glóbulos rojos a través de este vaso sanguíneo, ¿no? Y se ve cómo en el medio del video ustedes pueden ver cómo se va formando el trombo, ¿no? Y cómo los glóbulos rojos al pasar se van deteniendo y al otro lado vemos que pasan en menor cantidad a medida que se va elevando más la pared de trombo, ¿no? Y esto va a llegar a un momento en que también se puede lisar y se puede, entre comillas, desobstruir. Y ahí se ve muy bonito en el video cómo se genera eso. Ahí se eliminó el trombo, ¿sí? Vuelve a haber la circulación de los glóbulos rojos y veamos nuevamente qué es lo que pasa, ¿no? Entonces se va formando una pared de trombo, ¿sí? Esta pared de trombo, a medida que va ocluyendo la luz, va impidiendo que la sangre circule en sentido distal, ¿no? Entonces eso lo podemos ver muy bien en este video. Y para que entendamos el tema de urgencia y emergencia, ¿qué pasa cuando vemos estas dos situaciones en una coronariografía? En esta coronariografía podemos ver la arteria descendente anterior, que es la arteria que vemos de frente. Fíjense cómo está yendo de arriba hacia abajo, cómo se dirige hacia la punta del corazón, y vemos cómo hay una zona donde hay un estrechamiento, donde casi pareciera, hay un estrangulamiento, por decirlo así, posterior a la bifurcación en un ramo septal y en un ramo diagonal
pero aún así que hay esta obstrucción que es severa, vemos cómo el contraste pasa y llega hasta la punta de la arteria. Por eso es una urgencia, porque aún a pesar de que haya una obstrucción, hay sangre que está logrando pasar por esta obstrucción. En cambio, cuando hablamos del supradesnivel del segmento ST, como vamos a ver en esta otra arteria, aquí vemos una proyección diferente. Vemos por el surco auriculoventricular la arteria circunfleja y hacia arriba deberíamos ver la arteria descendente anterior, pero vemos cómo ingresa el contraste y llega un punto en que se corta y no avanza más del contraste, ¿sí? Y esto es una oclusión total o del 100% de la luz, y esto es una emergencia, esto es un infarto con supradesnivel del segmento ST. Hablamos mucho del infarto agudo de miocardio, sin embargo, su definición ha ido evolucionando en el tiempo, ¿sí? Ha ido evolucionando desde una definición meramente clínica hasta una evolución hoy en día más objetiva, y la última definición que nos presentan de infarto de miocardio es la que se presentó el año 2018, finales del 2018, con la cuarta definición universal de infarto, y es la que a mi criterio deberíamos utilizar y es la que en esta clase o en nuestra asignatura vamos a hacer uso, que es las definiciones que nos presentan esta cuarta definición. Y esta cuarta definición de infarto nos dice que hay infarto desde el momento en el que se evidencia muerte del músculo cardíaco, ¿sí? El momento que se evidencia un daño del músculo cardíaco, ¿sí? Y esto lo vemos a través de ¿qué? Hasta a través de la forma en la cual se va a presentar la troponina cardíaca. Por eso ahí dice elevación o descenso. Porque si nosotros estamos al inicio, lo que nosotros vamos a ver es un comportamiento en el cual va a comenzar a ascender el dosaje de la troponina, es decir, va a ser positivo y vamos a ver que va a continuar ascendiendo. En cambio, si nosotros estamos en una etapa un poquito posterior, va a seguir siendo positivo, pero vamos a ver que las troponinas van a comenzar a descender dependiendo en qué parte de la curva de presentación de las enzimas estemos. Pero nos dicen la cuarta definición, que es infarto a partir de que estas troponinas sean positivas. Una vez que las troponinas sean positivas, hay un daño miocárdico, hay una injuria miocárdica, ¿no? Hasta ese momento aún no es infarto, es una injuria miocárdica. Y para que sea un infarto, que es una situación clínica, necesitamos que se acompañe de algún componente. El componente objetivo ya lo tenemos, es la elevación de las troponinas que evidencia injuria o daño miocárdico. Ese es el componente objetivo. Pero necesitamos algo más, que es el componente clínico. Y ese algo más puede ser ANGOR o síntomas de isquemia miocárdica aguda, cambios en el segmento ST nuevos o presumiblemente nuevos, ondas Q patológicas en el electrocardiograma, evidencia por imagen de nueva pérdida de viabilidad miocárdica o defectos de contracción, o presencia de trombo por coronariografía o autopsia. Con cualquiera de estos criterios, más el uso positivo de la troponina, hablamos de un infarto. Y esta cuarta definición nos deja un nuevo concepto también, que es el de injuria miocárdica. Y será injuria miocárdica cuando no se acompañe del componente clínico. Es decir, cuando solo tengamos la presencia de las troponinas cardíacas. Entonces, en ese momento nos quedaremos tan solo como injuria miocárdica, y no podemos hablar de infarto agudo de miocardio porque no se está acompañando del componente clínico, que es cualquiera de los otros factores que habíamos hablado anteriormente. Uno se pregunta, ¿y por qué es tan importante el uso de las troponinas cardíacas? Primeramente, porque como vemos en el gráfico de la izquierda de ustedes, las troponinas cardíacas están más presentes cuando es de causa cardíaca que en cualquier otra patología. O sea, es más específica. Y segundo, porque nos puede presentar su seguimiento o su dosaje, ¿no? Su cuantificación nos puede hablar tanto de la evolución del infarto, el pronóstico del infarto y la extensión del daño del músculo. Entonces es por eso que es tan importante el uso de las troponinas. Ahora, la cuarta definición universal de infarto no solo nos deja con el diagnóstico de infarto agudo de miocardio, sino que nos dice existen 5 tipos de infarto. Y nos dice que el infarto de miocardio tipo 1 está causada por enfermedad coronaria aterotrombótica y que usualmente está desencadenado por la ruptura de la placa aterosclerótica.
Nos habla que existe un infarto de miocardio tipo 2 en el cual se presenta en el contexto de una alteración entre el aporte y la demanda de oxígeno. Este infarto de miocardio tipo 2 es un infarto secundario, o sea, hay algo que está haciendo una disrupción de este balance que existe entre el aporte y la demanda y está llevando a muerte del músculo cardíaco. Y el infarto tipo 1 es el infarto per se o propiamente dicho. El infarto tipo 3 es la muerte súbita cardíaca, ¿sí? Es aquel paciente que tiene síntomas sugestivos de isquemia miocárdica, ¿sí? Que está asociado presumiblemente a cambios isquémicos nuevos o a fibrilación ventricular en el electrocardiograma, ¿sí? Pero que tiene que cumplir las siguientes condiciones, ¿sí? Que el paciente fallezca antes de que podamos obtener la muestra de sangre, o en caso de que se haya obtenido la muestra de sangre, esta sea negativa y tenemos que evidenciarlo en la autopsia, ¿no? O sea, en la autopsia vamos a evidenciar que realmente la responsable de la muerte del paciente fue la obstrucción de alguna de las arterias del corazón o más de una de las arterias. Nos habla que existe un infarto tipo 4, el cual está relacionado con el intervencionismo percutáneo, es decir, con los procedimientos que hacemos en la sala de hemodinamia o de cateterismo, y a su vez lo divide en tres tipos de este tipo de infarto, el 4A, 4B y 4C. Y nos dice que el infarto tipo 4A, obviamente relacionado con la intervención coronaria percutánea, hasta 48 horas posteriores al mismo, y requiere que los valores de la troponina se eleven 5 veces por encima de su valor normal o su valor de corte. Y en aquellos pacientes que venían estables desde el punto de vista enzimático, ¿sí? Necesitamos que después del procedimiento hasta 48 horas, estas enzimas se eleven al menos más del 20%, pero que en la totalidad del dosaje enzimático tiene que cumplir el requisito de que tiene que estar 5 veces por encima del valor normal, ¿no? Debe asociarse también al menos a alguno de los siguientes factores o alguno de los siguientes componentes. Tiene que tener cambios isquémicos nuevos en el electrocardiograma, tiene que desarrollar nuevas ondas Q patológicas, tiene que haber evidencia por imagen de nueva pérdida de viabilidad miocárdica o defectos de contracción con un patrón consistente de etiología isquémica. Puede estar también presente hallazgos angiográficos, ¿sí? O, en el peor de los casos, que se demuestre esto por la autopsia del paciente. El infarto tipo 4B nos habla de la trombosis del stent, que es la prótesis endovascular que se utiliza para la resolución o la revascularización de estos pacientes. Entonces, cuando hay una trombosis de estos stent o de los scaffold, el scaffold es el que se conoce más como el stent bioabsorbible, ¿sí? En ese caso estamos hablando de un infarto tipo 4B y tiene que cumplir los mismos criterios que para el infarto tipo 1. En el caso del infarto tipo 4C, que es nuevo en esta definición, hasta la tercera no existía el infarto tipo 4C, hablamos de que este infarto será 4C cuando se evidencie restenosis del stent o restenosis post-angioplastia con balón en el territorio del infarto, pero cuando esta sea la única explicación angiográfica, ya que no se puede identificar otra lesión culpable o no existe trombosis. Entonces, en esta situación estaremos hablando del infarto tipo 4. El infarto tipo 5 es el infarto que está relacionado con la cirugía de revascularización miocárdica o bypass. Y al igual que veíamos en el infarto tipo 4, tiene que cumplir algunos criterios. El primero de ellos es que la troponina tiene que elevarse hasta 10 veces por encima de su valor normal. Tiene que presentarse hasta 48 horas posterior a la cirugía. Y si desde el punto de vista enzimático veníamos estables, tiene que elevarse también, ahí es 20, pero a veces que es 10%, ¿sí? Pero que en la suma total del valor tiene que ser el valor total de elevación de las enzimas igual tiene que ser mayor a 10 veces por encima del punto de corte. Y tiene que estar asociado, desde luego, como es una presentación clínica, con alguno de los siguientes componentes. Desarrolla nuevas ondas Q patológicas, oclusión del puente coronario o nueva oclusión de la arteria nativa evidenciada por angiografía, o evidencia por imagen de una nueva pérdida de viabilidad miocárdica o defectos de contracción con un patrón que consista con etiología isquémica. También nos da otras definiciones y nos habla de lo que es un reinfarto o un infarto recurrente. Y nos dice que
cuando el infarto de miocardio se presenta en los primeros 28 días posteriores a un primer infarto, en estas situaciones no se considerará como un nuevo evento. Por lo tanto, se lo considerará como un reinfarto. Si esta situación se presenta posterior a los 28 días, hablaremos de un infarto recurrente. Y nos habla también del infarto previo, del infarto silente o el infarto no reconocido. Para esto, el diagnóstico debe cumplir con alguno de los siguientes criterios. O sea, no hay angina, no hay un cuadro clínico evidente. Por eso es que es silente o por eso es que nadie se dio cuenta, por eso es un infarto previo, ¿sí? O no reconocido. Tiene que tener, sin embargo, ondas Q patológicas con o sin síntomas en ausencia de causas no isquémicas, evidencia por imagen de pérdida de miocardio viable y hallazgos patológicos de un infarto previo. Entonces, esto es lo que nos dice la cuarta definición universal de infarto. Nos habla entonces del diagnóstico del infarto, la clasificación de los infartos, nos mete nuevos conceptos como lo que es injuria miocárdica, nos habla de un nuevo subtipo de infarto tipo 4, que es el tipo 4C, y si se dan cuenta, a medida que usemos y utilicemos esta nueva definición, pues hablaremos de una manera más objetiva del infarto y sobre todo hablaremos todos el mismo idioma, ¿sí? Entonces, yo interpreté infarto porque clínicamente es un infarto y tenía CKMB positiva, o peor aún, vamos a dejar de hacer lo que muchas veces hacemos, que es solicito favor realizar CPK, CKMB, eso ya pasó, no existe eso, ¿no? Entonces, es importante que lo lean, se los he dejado en el foro la cuarta definición en español para que lo puedan revisar. Ahora, muy interesante, hay algo que pasa y que pasa se ha identificado esto en la medicina, pero lo vamos a ver en los síndromes coronarios agudos, que es un síndrome propio que se llama el síndrome de Gentel. El síndrome de Gentel en enfermedad coronaria nos hace referencia o nos habla de la discriminación que hacemos hacia la mujer joven que se presenta con dolor de pecho. Es decir, si llegan dos personas jóvenes, hombre y mujer, ambos relatando enfermedad coronaria, tendemos a minimizar el cuadro en la mujer y no así en el hombre. Y al minimizar el cuadro en la mujer, pues la vamos a privar tanto de la utilización de métodos diagnósticos como, y sobre todo, del uso de métodos de tratamiento o de terapias endovasculares tan útiles para esta situación. A esta forma de discriminación en la medicina se la conoce como síndrome de Gentel. Y veamos qué ocasiona esto. Fíjense, si hablamos de la reperfusión, a las mujeres se la reperfunde menos que a los hombres, ¿sí? Si a las mujeres se la reperfunde menos que a los hombres, por supuesto que las mujeres van a tener más mortalidad que los hombres, ¿sí? Y aquellas personas que no se mueran, si les reperfundimos menos, van a tener una estadía hospitalaria más larga las mujeres que los hombres. Entonces, esto es algo que pasa aún hoy en día y se denomina esto síndrome de Gentel. Ahora, hablando de los síndromes coronarios agudos en cuanto a, ya adentrándonos al tratamiento, cuando hablamos del supradesnivel del segmento ST, ¿sí? Nosotros tenemos una frase que dice, el tiempo es músculo, pero como en este caso estamos hablando de que el músculo no es ni más ni menos que el músculo cardíaco, nosotros podemos decir que el tiempo es vida. Y la forma más práctica de saber qué es lo que deberíamos hacer es con esta diapositiva. Si el paciente tiene dolor de pecho y lo llevó a acudir a nuestro hospital y en nuestro hospital tenemos capacidad de realizar hemodinamia y en el electro vimos un supradesnivel del segmento ST, sin pensarlo debemos activar el servicio de hemodinamia para que se le pueda dar solución a este cuadro clínico. ¿Por qué? Por esto. Fíjense, desde el momento que se genera la oclusión total, porque eso es supra, oclusión total de la arteria, no existe supra sin oclusión total de la arteria, ¿sí? El músculo o el territorio cardíaco que estaba irrigado por esa arteria que se ocluyó, inmediatamente entra en riesgo. ¿Por qué? Porque deja de recibir el aporte que lo mantiene vivo, deja de recibir sangre.
Entonces el músculo comienza a sufrir, a medida que pase el tiempo va a comenzar a morir. Y fíjense, en las primeras horas, en la primera hora, si nosotros lográramos abrir esa arteria, desobstruir esa arteria, salvaríamos casi la totalidad del músculo en riesgo. Pero a medida que pasa el tiempo, el músculo va muriendo. Es decir, a medida que va avanzando el tiempo, ¿sí? Hay menos, la emergencia va disminuyendo porque lo que podemos hacer, lo que podemos salvar o el músculo que podemos rescatar ya está desapareciendo, se está muriendo. Entonces es así como a partir de las 6 horas, fíjense que la línea en el tiempo casi ya se viene a ser plana. Y a partir de las 12 horas ya nosotros hablamos de de una patología que se conoce como infarto evolucionado. Esto nos dice que el músculo que estaba sufriendo y que potencialmente era salvable, ya no está más, ya murió. Por lo tanto, ya no hay la necesidad, desde este punto de vista, de correr para hacer un cateterismo o abrir esa arteria. Ya pasó. Eso era hasta antes de que suceda o hasta antes que se transforme en un infarto evolucionado, ¿sí? El mayor beneficio está en la primera hora o en las primeras 2 a 3 horas, ¿sí? Es así que nosotros hablamos o que tenemos, en hemodinamia se comenzó a hablar de 2 tiempos. Uno era el tiempo puerta-aguja y otro es el tiempo puerta-balón. Estos 2 tiempos, que son los que vemos aquí, lo único que nos hacen referencia es cuánto deberíamos demorar, idealmente como máximo, para elegir una u otra terapia de reperfusión, ¿sí? El tiempo puerta-aguja nos dice que es el tiempo que demoramos desde que el paciente hace contacto con algún personal del hospital hasta que le estamos comenzando a infundir la droga que es el fibrinolítico. Y el tiempo puerta-balón hace referencia igualmente desde el momento que hace contacto con algún personal de salud en un centro hospitalario hasta que atravesamos con la cuerdita la obstrucción coronaria. Cuando comenzaron a hacerse estos tiempos, se hablaba de que el tiempo puerta-aguja debería ser menor a 30 minutos y el tiempo puerta-balón debería ser menor a 90 minutos. Y estos no son valores colocados tan arbitrariamente o por azar, sino porque los diferentes estudios han mostrado que después de los 30 minutos en el uso del tiempo puerta-aguja, que es en el uso de la terapia fibrinolítica, la mortalidad se incrementa. En el tiempo puerta-balón se mostró, que es el cuadrado rojo, como después de los 90 minutos la mortalidad se ha incrementado. Pero hoy se tiende a bajar ese tiempo, por eso les puse este cuadrado verde, y el tiempo puerta-aguja, el tiempo puerta-balón, su evolución fue hacia idealmente menos de 60 minutos. Estos tiempos han evolucionado a lo que hoy deberíamos utilizar, que es el tiempo de demora relacionado con la angioplastia, que simplemente es restar el tiempo puerta-balón menos tiempo puerta-aguja, y nos dice que si esta resta es menor de 120, es mejor inclinarnos por el cateterismo, pero que si esta aguja es mayor a 120, debemos iniciar la terapia fibrinolítica e igualmente mandarlo a cateterismo, ¿sí? ¿Por qué elegir una u otra? Porque los diferentes estudios nos mostraron desde el inicio que en las primeras 3 horas, y particularmente en la primera hora, no existe diferencia en cuanto a la reperfusión o a la revascularización entre usar angioplastia, colocación de stent o cateterismo versus infundir una droga, ¿sí? Posteriormente, los estudios fueron mostrando que a lo largo del tiempo resulta mejor la angioplastia o el uso de stent que el uso de fibrinolíticos. Y los metaanálisis nos muestran lo mismo. Sin embargo, no nos tenemos que quedar solo con el mensaje de decir los stent son mejores que los fibrinolíticos. No, el mensaje correcto es decir que el uso de stent o la angioplastia o el cateterismo es superior y es mejor al uso de los fibrinolíticos siempre y cuando lo hagamos oportunamente y en el tiempo que es propicio. Por eso es bueno y es necesario el uso del tiempo de demora relacionado con la angioplastia. Porque si yo voy a tardar en hacer la angioplastia, por más que estemos en el año 2021,
debemos inclinarnos primero por el fibrinolítico, porque recordemos que el tiempo de demora, el tiempo que tardemos, está condicionando la calidad de vida del paciente o peor aún, la vida del paciente. No por nada se dice y nos cansamos y nos llenamos la boca de hablar de que el tiempo es vida, ¿no? Entonces, nadie duda, y yo que soy hemodinamista, menos todavía, nadie duda que el stent es superior al fibrinolítico. Pero no nos quedamos ahí. Es superior al fibrinolítico siempre y cuando lo hagamos en el tiempo que es correcto. Si no lo vamos a hacer en el tiempo que es correcto, tenemos que usar fibrinolítico, porque estamos hablando de la vida de un órgano, que no es ni más ni menos que el corazón, y que este daño a un órgano como el corazón, tan noble como el corazón, puede condicionar de aquí en más la calidad de vida de nuestro paciente, o peor aún, puede terminar con la vida de nuestro paciente. La Sociedad Argentina de Cardiología nos presenta este algoritmo muy bonito y muy sencillo y que nos dice cómo o qué es lo que debemos hacer. Fíjense, comienzan los síntomas, el paciente, esto ya depende del paciente, no depende de nosotros, pide ayuda, llama a un servicio especializado o acude al hospital. El momento que el paciente ingresa a techo hospitalario y acude al hospital y habla con algún personal de salud del hospital, a eso se denomina primer contacto médico, ¿sí? Ya se ha quitado el criterio de que el primer contacto médico es cuando el médico va y lo ve. No, no. Es desde el momento que el paciente hace contacto con alguien del personal del hospital. Desde ese momento hasta que se realice un electrocardiograma y el electrocardiograma sea no solo realizado, sino que sea leído e interpretado por una persona con experiencia en esto, no deben pasar más de 10 minutos. Fíjense qué interesante. A veces uno dice 10 minutos es un montón en hacer el electro, pero en nuestra vida diaria nos damos cuenta que muchas veces no se cumple el tiempo y cuando se cumple nos quedamos solo en realizar el electro y no lo llegan a leer. Entonces, la guía es clara. Nos dice que desde el primer contacto médico hasta que se realice, se interprete el electrocardiograma, no deben pasar más de 10 minutos. ¿Para qué? Para en base a ese electrocardiograma nosotros definamos, ¿el paciente tiene supra o no tiene supra? Tiene supra. Si tiene supra, lo primero que nos vamos a preguntar, en el centro que estamos, ¿hay hemodinamia o no hay hemodinamia? Hay hemodinamia. Perfecto, nada que discutir. El paciente va a la sala de hemodinamia y el tiempo de puerta balón debe ser menor a 60 minutos. Eso se llama angioplastia primaria. Ese es el algoritmo ideal, ¿ya? Ahora, ¿qué pasa? Volvimos a hacer otro paciente, otro centro. Hacemos el electro, lo interpretamos, no pasaron 10 minutos de eso, vemos supradesnivel, pero nuestro centro no tiene hemodinamia. Entonces, inmediatamente nosotros tenemos que hacer ese cálculo de cuánto demoraríamos, ¿sí? Si este tiempo es menor a 120 minutos, igual debemos derivarlo a un centro con hemodinamia, ¿sí? Si no va a ser menor a 120 minutos y va a ser mayor a 120 minutos, debemos pasarle, infundirle fibrinolíticos y luego mandarlo de forma sistemática a un centro con capacidad hemodinamia. Las guías europeas de cardiología, que son actualizadas también, nos muestran exactamente lo mismo. Gráficamente podemos analizarlo de esta forma. Entre 0 y 3 horas es igual a hacer angioplastia primaria que infundir fibrinolíticos, ¿sí? Pero si yo debo elegir entre una de las dos, voy a elegir la angioplastia primaria siempre y cuando me encuentre dentro de los tiempos que son recomendados para esto. Entre las 3 horas y las 12 horas, ¿sí? Vamos a andar en la misma situación, ¿sí? Me voy a inclinar nuevamente por la angioplastia primaria, el uso del stent, siempre y cuando cumpla con los tiempos. A partir de las 12 horas y hasta las 48 horas, el fibrinolítico ya no tiene razón de ser, ¿sí? Aún se puede utilizar la angioplastia, pero tiene que haber otras condiciones clínicas para esto, porque recuerden que hemos hablado ya de un infarto evolucionado, ¿sí? Y decíamos que fisiopatológicamente es infarto evolucionado porque el músculo que estaba en riesgo ya no está en riesgo porque ya murió. Entonces uno dice, si ya ese músculo ya murió, ¿qué necesidad tengo de ingresar a la sala de hemodinamia? Y bueno, hay otras situaciones clínicas que nos van a hacer ingresar a la sala de hemodinamia. Y después de las 48 horas básicamente ya no hay necesidad de hacerlo, pero les repito, toda regla tiene su excepción.
¿no? Aquí vemos en detalle cuáles son las indicaciones para utilizar la reperfusión. Aquí vemos las diferentes drogas o los fibrinolíticos, sus contraindicaciones para el uso de las mismas, ¿no? Las contraindicaciones absolutas, las contraindicaciones relativas, ¿sí? Y obviamente todos nos preguntamos cómo se pueden mejorar estos tiempos, o sea, cómo podemos disminuir la demora entre angioplastia, o sea, tanto para la angioplastia como para la infusión de fibrinolíticos. Y bueno, se debe realizar un electrocardiograma prehospitalario para diagnosticar síndrome coronario con elevación del segmento ST, para activar al equipo de hemodinamia mientras el paciente está siendo derivado al hospital. Eso es lo ideal, ¿no? Si a un servicio de ambulancia, a un paciente que llamó por dolor de pecho, y en el domicilio idealmente, o si no, dentro de la ambulancia, le hacen un electrocardiograma y el médico que fue interpreta como el electro con supradesnivel, inmediatamente va a llamar a un hospital que tenga servicio de hemodinamia activo, diciendo que lo esperen porque está llevando un paciente con supra y no se pierden tiempo, se gana tiempo, ¿sí? Los médicos de la emergencia deben activar al equipo de hemodinamia, eso es importante. El médico de la emergencia evidencia esto y tiene que activar al equipo de hemodinamia, y este equipo se debe activar con una sola persona. Es decir, tenemos organizados los equipos que están formados por 1 o 2 médicos hemodinamistas, 1 o 2 enfermeras, un técnico, ¿sí? Y uno de ellos es el que debe dar la voz de alarma. Entonces, generalmente uno de los médicos de hemodinamia. Entonces, el de emergencia llama al médico de hemodinamia y le dice, tengo un paciente con supra o va a llegar un paciente con supra, prepárense. Y será ese médico el que avise a todos los demás de hemodinamia. De esa forma acortamos los tiempos, porque imagínense que el médico de emergencia tenga que llamar al médico 1, al médico 2, al enfermero o enfermera, al técnico, y bueno, vamos perdiendo tiempo, ¿sí? La meta debería ser que el equipo de hemodinamia esté en el hospital dentro de los 20 minutos luego de ser activado. Afortunadamente en nuestra ciudad y en la mayoría de las ciudades de nuestro país, yo pienso que estos tiempos se podrían cumplir de estar en menos de 20 minutos. Se debería realizar un continuo feedback sobre los tiempos con el equipo de hemodinamia para mejorar. Esto es recontra importante. A veces los médicos tenemos miedo de mostrar las demoras, ¿sí? Y a veces algunos hasta adulteran o alteran estos tiempos para mostrar que estamos bien, para que no seamos criticados, entre comillas. Y eso está mal, porque si no logramos identificar dónde nos estamos equivocando, dónde estamos demorando, nunca lo vamos a poder corregir. Por eso es que parte de mejorar los tiempos es hacer este continuo feedback para ver en qué situación, en qué contexto o en qué parte estamos perdiendo tiempo. ¿Y qué pasa o qué lugar ocupa la cirugía de revascularización miocárdica en los supra? Y bueno, el lugar que tiene la cirugía de emergencia o el bypass de emergencia es en aquellas situaciones en las cuales entramos a hacer el cateterismo y la anatomía del paciente, la anatomía coronaria del paciente, no nos va a permitir la revascularización. No es favorable para hacer. En ese caso, no se continúa con la angioplastia y se debe pasar a bypass o a cirugía de revascularización miocárdica de emergencia. O también en situaciones en las que esta anatomía o estas obstrucciones puedan ser resolvibles por cateterismo, por angioplastia, pero que el paciente ya tenga alguna complicación o algún defecto mecánico que de igual manera va a meritar que ingrese a cirugía. En este caso, pues también deberemos decirle al cirujano de emergencia, al cirujano cardiovascular, que tiene que ingresar de emergencia a realizar el bypass. Todo eso que hablamos era en relación al infarto con supra. ¿Qué pasa con el infarto sin supra del segmento ST? En el infarto sin elevación del segmento ST, dijimos que es una urgencia y que por lo tanto en el tiempo esto se puede complicar más y transformarse en una emergencia. Entonces, en este paciente cambiamos ese lema de decir el tiempo es vida, ¿sí? O el tiempo es músculo, y lo que nosotros tenemos que hacer es estratificar a nuestro paciente. Es decir, identificar de todos los pacientes que vienen con infarto agudo de miocardio sin supradesnivel del segmento ST, quién es el que tiene más riesgo que otro. A eso se le llama estratificación del riesgo. Y vamos a poder, de esta manera, nosotros resolver la pregunta de en qué momento debo apurarme, correr o
realizar un cateterismo de emergencia. Y nos lo dice muy claro, ¿no? En el infarto sin supra deberemos realizar una estrategia invasiva inmediata, es decir, en menos de 2 horas. En otras palabras, tratarlo cual si fuera un supra a aquellos pacientes que ingresen con shock cardiogénico o inestabilidad hemodinámica, con angina recurrente o refractaria al tratamiento médico, que entren en paro cardíaco o arritmia que amenace la vida, con insuficiencia cardíaca, con angina refractaria o desvío del segmento ST, o que tenga cambios dinámicos recurrentes del segmento ST u onda T, principalmente con supradesnivel intermitente del segmento ST. En estas situaciones debemos tratarlo cual si fuera un supra. Entonces la conducta invasiva es una emergencia. Tendremos hasta 24 horas, que se llama estrategia invasiva temprana, en aquellos pacientes que tengan un incremento o descenso de la troponina, tengan cambios dinámicos del segmento ST u onda T, o sean sintomáticos o silentes, pero particularmente en aquellos en que el score de Grace que calculemos sea de alto riesgo, que es mayor a 140 puntos. Posteriormente, tendremos hasta 72 horas, que es una estrategia invasiva, en aquellos pacientes que sean diabéticos, que tengan insuficiencia renal, que tengan una fracción de eyección menor al 40% o con insuficiencia cardíaca aguda, que tengan angina postinfarto, que tengan una angioplastia reciente o una cirugía de revascularización miocárdica previa, o que tengan un score Grace moderado o intermedio entre 109 y 140 puntos, o aquellos pacientes que tengan síntomas recurrentes o evidencia de isquemia. Y podemos optar por una estrategia invasiva selectiva, es decir, probar con pruebas evocadoras de isquemia, utilizar algunos otros métodos más en aquellos pacientes que no tengan recurrencia de los síntomas, aquellos pacientes que no cumplan con los criterios que hemos mencionado anteriormente. En todos estos pacientes que son considerados de bajo riesgo, es preferible la realización de una prueba evocadora de isquemia no invasiva para tomar la decisión de intervención coronaria. Y la Sociedad Europea de Cardiología nos muestra nuevamente en este gráfico todo esto que habíamos hablado. ¿Y qué lugar ocupa el uso de fibrinolíticos en el infarto sin supra nivel del segmento ST? No se debe usar. Es indicación clase 3. No se debe utilizar. El uso de fibrinolíticos está únicamente indicado en el infarto agudo de miocardio con supra-desnivel del segmento ST. Hablábamos del Grace Score, que es el score Grace, que nos brinda en el infarto sin supra, nos dice cuándo deberíamos o cuánto tiempo tenemos para realizar el procedimiento, pero en ambos infartos nos habla del valor, tiene un valor pronóstico y nos dice cuál es el pronóstico de nuestro paciente, es decir, su mortalidad intrahospitalaria como a 6 meses. Existen otros scores, como el score TIMI, ¿sí? Y este otro score que me pareció muy bonito, que es para predecir la mortalidad intrahospitalaria en aquellos pacientes que ingresan con infarto agudo de miocardio y que toma varias variables, y nosotros podemos ver en este ejemplo que les hice, marcando con rojo algunas de las variables, como suma 61 puntos, y esto significa que la mortalidad de este paciente será cercana al 50%. Es muy interesante. Usted podemos utilizar cualquiera de los scores de Grace, de cualquiera de los scores de riesgo. El más utilizado y el que yo les solicito a todos los residentes del hospital es el uso del Grace Score. Ya nos falta mucho, aguanten un poquito más, ¿sí? Nosotros, ¿qué pasa ahora con el tratamiento? Porque el tratamiento no se detiene en solo la revascularización, ¿sí? Eso es parte del tratamiento, es parte vital, pero es parte del tratamiento, ¿sí? Entonces, nosotros tenemos que dar a nuestro paciente oxígeno y analgesia, pero no a todos, ¿sí? Algo que a veces vemos muy frecuente es que a todo paciente se le pone oxígeno. No es así, ¿sí? Las guías nos lo dicen muy claro. Debemos darle oxigenoterapia a nuestro paciente siempre y cuando la saturación de oxígeno sea menor al 90%. Si no, no se le da oxígeno. No porque el paciente llegue con un síndrome coronario agudo o llegue con un infarto, debemos darle oxígeno. Esto es muy claro y esto fue algo que se actualizó en las últimas guías. ¿Debemos anticoagular a nuestro paciente? Pero por supuesto que sí. Podemos utilizar heparina no fraccionada, podemos utilizar heparina de bajo peso molecular, podemos utilizar fraxiparina, ¿sí? Lo que sí no debemos hacer es rotar entre ellas. Es decir, si a mi paciente que ingresó en la emergencia, yo lo vi, le dimos heparina de bajo peso molecular
¿sí? Que sería lo ideal, le vamos a dar heparina de bajo peso molecular hasta que se, o sea, eh, entre comillas, hasta que se vaya, digamos, ¿no? No es así hasta que se vaya, pero mientras tengamos que hacer uso de heparina, le vamos a dar heparina de bajo peso molecular. Y a la inversa, si el paciente está con heparina no fraccionada, y mantendremos esta, no se debe rotar entre una y otra. ¿Debemos antiagregar a nuestros pacientes? Seguro que sí, tenemos que antiagregar. Tenemos que utilizar lo que se denomina doble antiagregación plaquetaria. Tenemos que usar dosis de carga, por ejemplo la aspirina, 325 miligramos. En nuestro medio solo tenemos clopidogrel, en otros lugares hay clopidogrel, prasugrel, ticagrelor, ¿sí? En nuestro medio, les repito, tenemos solo clopidogrel. Y si el clopidogrel tenemos que usar una dosis de carga, en el caso de que el paciente si vayamos a usar fibrinolíticos, la dosis de carga será de 300 miligramos. En el caso de que vaya a angioplastia primaria, serán 600 miligramos. En el caso del infarto sin supra-desnivel del segmento ST, podemos utilizar entre 300 y 600 miligramos. El caso de prasugrel tiene una carga de 60 miligramos y el ticagrelor carga de 180 miligramos. En la fase aguda del infarto podemos utilizar nitratos, beta bloqueantes, calcio antagonistas, estatinas. Recuerden que de todos estos, el beta bloqueante es en realidad el único medicamento antiisquémico que hay, ¿sí? Es el único medicamento antiisquémico. El calcio antagonista, por eso debemos utilizarlo en todos los pacientes. Ahora, aquí hay una duda que se genera muy frecuentemente, que es cuándo utilizar calcio antagonista. La indicación hoy del uso de la utilización del calcio antagonista es siempre y cuando el paciente esté plenamente beta bloqueado y aún así mantenga el dolor. En ese caso deberíamos asociarlo a un calcio antagonista. Las estatinas deberíamos dárselas a todos los pacientes a dosis alta, dosis atorvastatina de 80 miligramos cada 24 horas. ¿Sí? ¿Y cómo hacemos el mantenimiento? Hacemos el mantenimiento con la doble antiagregación plaquetaria. Tenemos que utilizar en nuestro medio, yo les decía, clopidogrel, 75 miligramos, asociado a la menor dosis útil de la aspirina, que es 80 miligramos en este caso, pero en otros países pues tendrán prasugrel, ticagrelor, ¿sí? Existe una guía que habla solo de doble antiagregación antiplaquetaria, es muy bonita, muy interesante, donde nos dice cuándo utilizar clopidogrel, cuándo utilizar prasugrel, cuándo utilizar ticagrelor en el contexto de un infarto. Nuestro paciente se debería ir con beta bloqueante. Los pacientes, el uso de los IECA, de los inhibidores de la enzima convertidora de angiotensina, en realidad las guías dicen que podríamos o deberíamos utilizarlo en todos los pacientes, aunque aún está indicado en pacientes en los cuales no podemos dejar de utilizar, serían los pacientes con diabetes, los pacientes con insuficiencia cardíaca o con daño en la pared anterior del corazón. ¿Cuándo utilizar ARA2? Siempre y cuando tenga contraindicación para los IECA. Estatinas a todos, ¿sí? Y antagonistas de la aldosterona como espironolactona o eplerenone en aquellos pacientes que tengan un daño severo del ventrículo izquierdo. Bueno, con eso estamos comenzando con el tema de las clases virtuales, con apoyo de videos. Espero que sea útil y los animo a que utilicemos el foro del aula virtual de la universidad, donde podemos aclarar dudas, donde podemos hacerlo interactivo y donde obviamente yo también les voy a hacer algunas preguntas que van a ir como parte de la evaluación. Muchísimas gracias y nos vemos el martes con la siguiente clase.